buenas tardes. ¡Viva México! ¡Viva Cristo! Aleluya. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pues yo quiero hablar esta tarde de la libertad y pues casi es un tema obligado y todo lo que estamos celebrando ahorita pues es un ejemplo y parte del mismo corazón de Dios. Estamos celebrando la independencia y en todos los países del mundo y en todas las épocas del mundo siempre ha habido una guerra de independencia, siempre ha habido un país de origen que llegan extranjeros a querer gobernar y entonces se arman revoluciones, guerras, independencias. Cada país le pone el nombre que sea, pero yo creo que es el punto de partida y vamos a ver bíblicamente todo lo que significa también esto dentro del pueblo cristiano, ¿sí? Entonces, pues dice en Isaías 61:1, esta escritura está también en los evangelios, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y 18, y está hablando Jesús, aquí en profecía, en el libro de Isaías, proféticamente, esta escritura se refiere a Jesús. En el libro de Lucas que les acabo de mencionar, Jesús mismo está declarando esta escritura, y Jesús vino a darnos libertad, nos vino a dar perdón de nuestros pecados y nos vino a entregar la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? No es la tierra prometida. Tampoco. Quédense aquí porque les voy a mandar la promesa, dijo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso significa Jesús. Perdón de pecados y la promesa. Perdón de pecados y la promesa. Y la promesa es la que es la tercera persona de la Trinidad que el día de hoy está aquí y desde hace 2000 años, cuando Cristo fue crucificado y se abrió el velo del templo, y en ese momento el Espíritu Santo salió, se derramó sobre todo el mundo y sobre toda carne. Dice Joel, ¿no dice Joel así? Que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién tiene carne? Ahí está el espíritu. Si tienes carne, está el espíritu. Si eres muy espiritual, entonces no va a entrar el espíritu ahí. Pero si tienes carne, va a entrar. Porque el espíritu va a entrar para renovar, para dar una vida espiritual y cambiar tus formas de vida naturales. Entonces, dice 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? Dice, empieza diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Quién está hablando? Cristo. O sea, está hablando Isaías, en Mateo está hablando Cristo, en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4 está hablando Cristo y está diciendo Cristo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes palabras de vida. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste a ser el libertador del mundo. Tú viniste a ser el libertador de cada nación, de cada pueblo, de cada tribu escondida, de cada etnia, de lo más recóndito. Tú viniste, Señor, a darnos vida. Viniste a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a extender misericordia, a publicar libertad a los que estaban presos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y este versículo habla mucho de los que están presos, los que están en la cárcel, los que están quebrantados, pero tiene mucho sentido que la palabra haga hincapié en esto, porque todos los hombres en alguna etapa, en algún momento, hemos estado o estamos todavía con una cautividad en algún punto, ¿sí? Y hay diferentes cosas en las que estamos acorralados, presos. Hay costumbres, también podemos estar encarcelados a algún tipo de adicción, ¿sí? Hay adicciones de drogas, de alcohol, de tabaco, hay la pornotoxina. ¿Se acuerdan de la pornotoxina? Nos van a traer unos libros de esos, ya les vamos a avisar. Y son adicciones que te encarcelan, que te limitan. Ahora, hay diferentes tipos de cautividad, ¿sí? Hay espíritus buenos. Bueno, está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu bueno, y hay espíritus malos, ¿sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, o sea, espíritus malos que están en las regiones celestes. Ese es un efecto que produce cautividad sobre nosotros, pero también hay sentimientos, también hay emociones que también nos tienen amarrados, ¿sí? Entonces están las cuestiones espirituales, las cuestiones sentimentales, emocionales, y obviamente también hay cuestiones químicas, ¿no? Porque si tú te vuelves dependiente de alguna sustancia, pues estás encarcelado a esa sustancia. ¿Vamos bien? Y yo hablo ahorita de, quiero abrir el campo no solo a
a que estés encarcelado en un vicio, porque eso es lo más notorio, ¿no? Lo que es más fácil de discernir, ¿no? Si tú estás con una adicción a alguna sustancia, o tabaco, o alcohol, o pornografía, estás adicto ahí. Pero hay un punto que son los sentimientos y las emociones que también nos atrapan, ¿sí? Por ejemplo, todos nosotros tenemos algún ser querido que está difunto, ¿no? ¿Sí? Si tú estás aquí, pues seguramente tienes a alguien que estabas muy ligado a esa persona. Y está bueno, es un buen sentimiento. Pero dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Quiero que vayan por favor al libro de Romanos capítulo 8 y versículo 2. Lo vamos a entender bien esto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. A ver, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice aquí, la ley del Espíritu, en tu Biblia está con mayúscula Espíritu, y si está en mayúscula en tu Biblia, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Entonces, hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales. ¿Qué hace una ley? Una ley regula la forma de vida. Entonces, nosotros somos espirituales. Miren, podríamos hablar de este capítulo, podríamos sacar 5 sermones por lo menos, pero voy a tocar algunos puntos. Entonces, hay una ley espiritual que es la que debe de conducir nuestra vida, ¿sí? Dice el verso 5, nada más entre paréntesis, ahorita sigo leyendo el 2. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a que tú tienes que vivir con la ley del Espíritu o con la de la carne. Sigo leyendo el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay 2 leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. El pecado se gesta por medio de la carne, ¿sí? Tú tienes una tentación, tú tienes un pensamiento malo y entonces decides pecar y estás infringiendo. ¿Robar es pecado? Pregunto. Bueno, entonces tú no vas por ahí y ves la botella de agua y tú piensas, me la voy a robar, y cuando nadie está viendo, me la agarro y me la guardo y ya. Entonces yo estoy infringiendo una ley natural y tengo una paga por mi falta. ¿Correcto? Entonces dice que Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces ya me puedo robar el agua y no va a haber problema. No, la ley del Espíritu va a certificar en ti el no tocar lo que no es tuyo. Nada más, con libertad. Bueno, después dice el 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque lo que era imposible para la ley, dice más atrás que no hay ni un justo, no hay ni aún uno que guarde la ley. ¿Sí estamos? Entonces, por cuanto la ley de la carne no la puedes cumplir, viene la ley espiritual que se mete dentro de ti y te hace una nueva criatura, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer que te libera de la ley de la carne. Ahorita lo vamos a entender bien. ¿Sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es un trabalenguas, pero ahorita se los explico. Hay una ley espiritual y nosotros tenemos que escoger qué vamos a hacer. ¿Quieren leer una historia de un jefe africano, de una tribu africana? Fíjense qué pasó. Dice aquí: las lágrimas corrían libremente por el rostro de un anciano mientras trataba de desatar el nudo de un cordón que tenía alrededor del cuello, en el que tenía colgado un pequeño saco. ¿Sí? El nudo estaba sucio y lleno de tierra. El anciano tenía la cabeza doblada como si llevara un gran peso sobre la espalda. Su cuerpo temblaba y el temor de lo desconocido se reflejaba en sus ojos. Este hombre era Sampashe, jefe africano. Era un jefe africano. Era un hombre que tenía honra sobre el pueblo. Un jefe africano era como el gobernador del territorio en el cual él era el jefe. Y era un hombre que cuidaba a su pueblo. Era un hombre de testimonio. Pero este hombre nació con unas costumbres. No dice aquí más cosas, pero seguramente le dieron ese cordón con un saquito aquí y lo tenía amarrado a su cuello toda la vida, y dice que estaba así agachado. ¿Sí? Tuvo un encuentro con un misionero, ahorita voy a seguir leyendo esto. Pero el punto es este: era un hombre bueno, tenía buenas intenciones, estaba a cargo de una tribu. No era un hombre que estaba así determinado a hacer brujería. O sea, lo que traía aquí colgado era un amuleto, ¿sí o no? Era un amuleto. Entonces, hay cosas que te ligan a costumbres y a cosas. Estamos hablando de emociones, de sentimientos. Estábamos hablando, ya no acabé de hablar, de cuando pierdes a un ser querido. ¿Sí? Como decimos, se vale llorar. Pero yo estuve atado mucho tiempo a un sentimiento por la falta de mi papá. Yo tenía muy buena relación con mi papá. Y yo hasta me enojé con Dios muchas veces porque decía: Dios, ¿por qué te llevas a mi papá si hay personas más malas? Porque yo sufrí mucho tiempo por eso. ¿Está mal que yo me acuerde de mi papá? No. Pero no puede agobiarme un recuerdo de una persona muy querida para mí. No puede agobiarme ni puede aplastar mi vida, en el buen sentido de la palabra. Hemos visto algunos ejemplos que no voy a meterme ahí ahorita, pero hay un luto
que debemos de pasar por nuestros seres queridos. Pero si tú te mantienes en el luto, estás desechando la ley espiritual. ¿Sí me entiendes? Hay personas muy queridas que mi mamá también, o sea, ¿a cuántos les gustaría a los que su mamá ya se fue, que estaría tu mamá aquí contigo y si hubiera estado mi mamá acá y todo? O sea, está bien, pero no puedes vivir bajo ese yugo. ¿Me explico? Bien, por una razón. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Entonces, mi porción es el Señor. Pregunto, ¿es suficiente esa porción? Es que esa porción no cubre la relación que yo tenía con mi papá. Dice, yo soy tu Padre eterno, yo no te voy a dejar huérfano. Mi papá hizo un buen papel en mi vida, punto, y se acabó. Y qué mala onda, de veras qué mala onda. A mí me encantaría que mi papá estuviera aquí. Seguro, bueno, no sé si estaría en primera fila, pero me quería, el viejo me quería. Pero no voy a vivir de eso, mis amados. Este jefe africano no era mala onda lo que traía colgado acá, era otra atadura que traía él consigo. ¿Tenía mala intención por andar colgando eso? No, fíjate. Entonces le dice el misionero al jefe, no debes confiar en los dioses paganos. Le había dicho, pero el conflicto de siglos de tiniebla y de temor se había posesionado en él. Siglos de temor. Probablemente esto era una costumbre de siglos que tenían que traer los jefes de las tribus colgada esa cosa ahí. Y estaba atorado el cuate ahí con eso. Era malo. Pues la verdad sí era malo, pero él no sabía, no tenía una intención. Pero fíjate bien, fíjate. ¿Qué decía el hombre este? ¿Qué calamidades le sobrevendrían si se quita el amuleto? ¿Me lo quito o no me lo quito? Pero si me lo quito, me va a venir una maldición. Estaba luchando el hombre ahí. No podría conservar por lo menos o sea, si quieres, pues ves que los tribus tienen ahí máscaras y escudos y un montón de cosas. Dice, sí, quítense todo esto, pero este no me lo quiten. Este era de mi tatarabuelo. Siempre quieres guardar algo y ese algo que tú guardas te mantiene atado. Pero acabamos de leer que Cristo viene a liberar a los cautivos. Y liberar a los cautivos quiere decir romper todo este tipo de ataduras que traemos. Fíjese, ya no estoy hablando de drogas ni de alcohol, ya estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de mi papá, estoy hablando de tradiciones del jefe cosas que están en el mundo y que el mundo nos atrapa, el mundo nos atrapa. Voy a seguir. Y le dijeron, no puedes conservar nada. Realmente, creer en el amor y en el poder de Cristo, debes poner toda tu confianza en esto y solamente en esto. De repente viene alguien y dice, solo Cristo salva, solo Cristo es la solución. Esta semana estuvimos viendo mi esposa y yo una película
real de la década de los 70, principios de los 70, 1973 específicamente. Y Billy Graham, el mayor evangelista que ha habido en el mundo en todos los tiempos, estaba ahí en Alabama, una zona mayormente de gente de color. Y en los años 70 había una persecución racista tremenda, y más en Alabama, los que han leído o han visto películas. O sea, había muertes y había asesinatos, y por nada más por la diferencia de raza se mataban. ¿Sí han visto eso o no? Y saben del Ku Klux Klan también. Entonces, había una persecución por la cuestión racista. Y todo era porque había un espíritu que no era el Espíritu Santo, que estaba contraponiendo a dos seres humanos que tenían la piel de diferente color y se mataban por eso. Entonces hubo en esta película que vimos, había en una secundaria había unas rejas y cadenas para separar a los de color con los blancos. Había y encadenados. Entonces, de repente, rápidamente les digo, pues el fútbol americano es la pasión de aquellos, y en esa escuela se armó un equipo con blancos y con gente de color, y era un desastre. Pero había un capellán que era evangélico y estaba hablándoles de esto. En este tiempo, también ahí en Alabama, estaba el doctor Martin Luther King, un pastor bautista que luchó contra toda la discriminación racial. ¿Se acuerdan de eso, no? Y si no, pues ahí está la historia. Pero este hecho fue real. Y empezaron a hablar, y por causa del evangelio, y por causa de predicar a Cristo, y por causa de la obra renovadora del Espíritu Santo, todo lo hacían, todo para Cristo. Se llamó ese movimiento la revolución de Jesucristo, y cambió todo el ambiente espiritual, específicamente en Alabama, que era de los puntos más complicados en el racismo. Lo cambiaron porque empezó a gobernar la ley del Espíritu. Ya no importaba, fíjense, ya no importaba ni quién iba a ganar el partido o no, que se supone que es eso lo más importante. Y todos decían, levantaban el dedo, porque Billy Graham en una convocación que hizo ahí, prendió una luz y predicó que debemos nosotros de prender la luz de Jesús dentro de nosotros, que es la palabra de Dios y que es el Espíritu Santo. Entonces se hace ahí, se encienden las velitas en todos lados, y ya él se va. Pero después este equipo de esa secundaria tiene un campeonato con la otra secundaria de ahí mismo, y eran unas guerras campales. Pero la ley de Jesús, de esta escuela, que estaban divididos y separados, pudo compartirle a la otra escuela. Después de que había hasta fracturas, era una guerra campal, un partido de esos. Acabaron haciendo un retiro espiritual juntos, las dos escuelas. Llenaron un estadio de 42,000 personas, unos estudiantes de secundaria. Era un partido de archinovatos, pero como estaban gobernados por la ley espiritual, la gente quería saber qué estaba pasando.
y acabaron abrazados los de color con los blancos y acabó siendo esto una bendición. Se acabaron los crímenes, empezaron las leyes a transformarse, las leyes del mundo empezaron a transformarse, porque había una ley, había un baño para estos, un baño para los otros, un café para estos y un café para los otros. Era un desastre todo eso. Pero cuando la ley cambia, la ley espiritual, cuando tú te sometes a un cambio de ley, hay una transformación y cambian todas las cosas en tu entorno. Y lo que Dios nos quiere hablar hoy es que tú enciendas una luz y que quites todo gobierno de la carne que está trastornando tu vida. Miren, todos ustedes y yo somos trinos y tenemos una balanza. De un lado está la carne, del otro lado está el espíritu. Pero aquí en medio tú tienes la voluntad que va a decidir hacia dónde te vas a cargar. Te vas a cargar al lado espiritual, te vas a cargar al lado carnal. En base a lo que tú decidas, va a transformarse tu vida. Y van a cambiar las cosas, o más bien dicho, van a fluir las cosas según hacia dónde tú vas a dirigir tu balanza, hacia lo espiritual o hacia lo carnal. ¿Sí me voy explicando? Bueno, ahora, voy a seguir con la historia del jefe de la tribu esta. Dice, parado junto al anciano, en silencio y comprensivo, para infundirle ánimo y confianza, estaba el misionero. ¿Sí? Parado junto al anciano, en silencio y comprensivo, sonriendo para infundirle ánimo y confianza, estaba el misionero. ¿Cuántos misioneros hay aquí? ¿Y los demás no son misioneros? Entonces, ¿qué son? Parece que son, pero no son. ¿O qué son? Que parecen ser que no entiendo qué son. ¿Son misioneros o no? Tú eres la persona que anima a otros. Estos de Alabama hablaban de Cristo. Había un capellán ahí que no lo pelaban. Era un muchacho joven, no lo pelaban, pero él empezó a testificar. Tú y yo tenemos que testificar y va a cambiar el mundo, van a cambiar las cosas. Sampache, el jefe, después de que lo animó el misionero, levantó las manos, pero el viejo nudo no podía deshacerse, el nudo que traía, el amuleto que traía ahí no podía deshacerse, por más que le hacía, no podía deshacerse, pues había estado atado por tantos años que estaba completamente sólido. El terror se apoderó del corazón de Sampache. ¿Saben quién era Sampache? El jefe africano de la tribu. Estaba temeroso porque dice, ya ves, no se puede quitar, me lo tengo que quedar. Pero estaba temeroso. Miró el rostro del misionero y entonces hizo la primera oración de su vida, la cual era un grito en el que pedía auxilio, misericordia y amor. No sabía qué estaba pasando y levantó una voz y dijo, auxilio, misericordia. Ya había entendido, pero ahora estaba atado y no podía quitarse eso. ¿Saben qué pasó? El nudo se aflojó solito. El nudo se aflojó y a medida que el cordón se deslizaba del arrugado cuello del anciano,
También una carga pesada caía de su corazón. Alzando el rostro lleno de lágrimas, Sampache sonrió triunfante y tomó la mano del misionero que lo estaba animando. Cuando tú cambias las cosas imposibles, las cosas que tú no puedes quitar, Dios toma el control. Dice que el nudo se aflojó. ¿Ustedes les ha tocado quitar algún nudo de mucho tiempo? No se puede, no se puede. Y yo no sé, ahí mismo en Romanos les voy a leer otra, en el versículo, capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión, vamos a ser liberados de la corrupción de este mundo. Estamos envueltos en el mundo, en un montón de cosas que parece que están bien, en un montón de cosas que todo el mundo hace, pero dice que seremos liberados de esa corrupción cuando nosotros empecemos a hablar. El Espíritu Santo no es el ayudador. La palabra de Dios es la espada que rompe todo yugo. Nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo, pero en la medida que nosotros nos dispongamos como el jefe a levantar un clamor y a poner acciones que cambien y transformen nuestra vida, vamos a ver resultados, mis amados. No vamos a ver resultados por venir a la iglesia los domingos. No hay resultados. Va a haber resultados cuando tú levantes tu mano y digas: Jesús puede cambiar esta circunstancia. Jesús me ha ayudado y Jesús te puede ayudar. Tienes que levantar la mano y tienes que decir: solo Jesús salva, solo Jesús es la solución. Tienes que levantarte a cambiar las cosas. Porque si no te cambias, pues vas a recibir un buen mensaje cada domingo y no va a pasar nada en tu vida. Este pueblo cambió. Alabama. Esta tribu cambió. Vino la luz de Jesús. Vino algo que no estaban dependiendo de lo que traía el cordón, lo que traía el jefe con un cordón atado al cuello. Un cordón atado al cuello, ataduras. Traemos ataduras de costumbres, de sentimientos que debemos de liberarnos. No son malos los sentimientos. Hay algunas tradiciones como la de anoche que son buenas, pero nosotros tenemos que marcar el cambio. Ahora, fíjense bien, regresando, porque ya voy a terminar, regresando a la introducción. Estamos celebrando nuestra independencia hoy, porque había un gobierno extranjero. Entonces se levantaron los mexicanos. Ayer nos estuvieron contando las efemérides, todos los relatos, todas las fechas de
nombres y personas que estuvieron fabricando la guerra de la independencia. Se levantaron mexicanos para derrocar a un gobierno extranjero. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Ahora, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de todos los tiempos, Jesucristo, se hizo mexicano. Y los chinos dicen que es chino Jesucristo, pero nosotros decimos que es mexicano. Entonces se hizo mexicano para pelear contra un gobierno extranjero, el reino de las tinieblas. Dios se hizo hombre y como hombre, siendo connacional de nosotros, siendo de la naturaleza humana, Dios siendo hombre, se levantó y venció al gobierno extranjero que nos intentaba gobernar. Y vino Cristo, y vino el Espíritu Santo, y siendo como nosotros, mató al espíritu del gobierno extranjero, que era el de las tinieblas. Venció a la muerte, venció a la carne. Cristo murió, y cuando Cristo murió el viernes, Satanás estaba diciendo, no, que no, ya la hice. Pero después del viernes llegó el domingo en la mañana y se abrió la tumba y Cristo salió vivo en carne para darnos a ti y a mí la victoria. Y la ley natural, lo que era natural, Dios lo hizo, Cristo lo hizo sobrenatural. Y bajó a la vez al infierno y tomó autoridad, tomó las llaves del Hades y dijo, ya no va a haber más potestad de la muerte en este gobierno extranjero que vino a invadirme. Ahora yo les doy vida y les doy vida eterna. Y yo he ganado la batalla. Y ahora también les digo, pónganse de pie si quieren. Ahora yo también les digo, yo les doy toda poder, toda potestad, toda autoridad. Yo, dice Jesús, yo se las doy a ustedes, porque yo, siendo como ustedes, ya vencí a todo el reino de las tinieblas, y ahora el reino de las tinieblas está bajo el estrado de nuestros pies y no hay ninguna autoridad del reino de las tinieblas sobre nuestras vidas, si es que, di conmigo, si es que yo acepto la ley espiritual. La ley espiritual vence la ley natural. Ya no vamos a estar complaciendo lo que el mundo sucede. Ya no vamos a estar complaciendo los sentimientos, las tradiciones. Ahora somos más que vencedores. Y algún día yo a veces me acuerdo de mi papá y lloro, pero no vivo en llanto. ¿Ya me explico? Yo tengo tradiciones que ahora pues hay cosas que son buenas de las tradiciones, pero hay cosas que son malas de las tradiciones. ¿Sí? En mi familia hay una tradición. Nos gusta comer bien. Pero también hay otra tradición.
les gusta agarrar la jarra. Entonces, esa ya no la agarro, pero la otra sí. ¿Ya me entiendes? Tenemos que ir filtrando las cosas. No es todo no, ni es todo sí. Dice, ve lo que te conviene, Dios te va a dar sabiduría. Lo que te conviene, bien. Lo que no te conviene, hazlo a un lado. Pero el gobierno de nuestra vida debe estar bajo la ley espiritual, que es la ley que nos convence, que es la ley que nos hace ser libres haciendo lo correcto. Nos convence de pecado, por cuanto todos hemos pecado. Nos convence de juicio, porque tenemos que comportarnos. Y nos da libertad. Y si permaneces en mí, conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. La libertad. Mira, el perdón de pecados es una cosa, pero la libertad es una vida en plenitud. Dios no solamente vino a perdonarte los pecados, vino a darte el dominio sobre todo lo que esté en tus manos. ¿Cómo es eso? No sé, pero sí funciona. Pregúntale a Dios. Tenemos que ser espirituales. Ser espirituales no es estar en posición de yoga con los dedos abiertos. Es vivir en la libertad del Espíritu, porque Él nos guía a toda verdad, y la verdad de Él nos va a dar bendición. Y el Espíritu Santo, mira, tenemos la palabra, que es la espada, y tenemos el Espíritu, que es la presencia de Dios. No necesitas más. Con eso se establece. Levanta tu dedo y dile: solo Cristo salva. Solo Cristo es la respuesta. Solo Cristo es mi solución. Solo Cristo es la solución de México. Solo Cristo es la solución de mi familia, de todo lo que me rodea. Solo Cristo. Cuando estés en aflicción, levanta tu índice y dile: solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Que no se te olvide esta reunión. Y cada vez que te estés en una, que venga la ley de la carne a gobernar, levantas tu mano y dices: solo Cristo gobierna mi vida. Tú no tienes gobierno sobre mí. Solo Cristo me gobierna. Solo Cristo obra en mí. Él es mi dueño. Él es mi Señor. Nunca te van a volver a ganar una batalla cuando tú levantes tu índice. Padre, gracias. Te damos gracias, Dios, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro libertador. Tú nos has dado independencia de todas las regiones espirituales de maldad que nos han acosado por tanto tiempo y que no tienen parte ni suerte hoy en nosotros. Señor, te damos toda la gloria a ti, porque hay libertad en tu pueblo, porque hay pasión en la cruz para liberarnos. Yo te ruego, Señor, que tú pongas la pasión de que solo Cristo salva, de que solo Cristo es la respuesta en mi vida, y a donde yo vaya, yo levantaré mi índice y diré: solo Cristo salva. Él es el Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra te damos a ti, Señor. Revoluciona a esta generación con tu verdad, con tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor. Ya no queremos ser iguales, queremos transformar nuestra nación. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.